Boku no Hero Academia es un anime manga bastante popular. Y con esa popularidad también hay diversas opiniones sobre la obra. Algunos consideran que el manga es un gran shonen, y otros que es una obra extremadamente mediocre, pero que destaca por su dibujo y diseños de personajes. Y esta diversidad de opiniones también va hacia sus personajes, siendo que mucha gente se pelea sobre quién es el peor personaje de la obra. Algunos dicen que es Deku por ser un llorón, otros que es Uraraka porque es el interés romántico del prota y por ende no yaoi, supongo. O que es Mineta, porque tiene el gag de un pervertido, supongo. Pero en algo en lo que gran parte del fandom del anime en general está de acuerdo, es que uno de los peores personajes de la obra, por no decir que es el peor de la obra, es Bakugo Katsuki, el rival del protagonista y el personaje más popular del manga. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué parece que todo el fan del anime en general quiere coger una silla y pegarle a Bakugo hasta que se muera? ¿Por qué? Para esto voy a dividir este vídeo en 4 secciones, hablando de los problemas de Bakugo y el por qué es tan odiable por el fandom. Empezando por qué no funciona como un bully, luego por qué su desarrollo no va a ningún lado, y finalmente por qué es un pésimo rival en general para Izuku Midoriya. Y terminaremos con una conclusión en general sobre el personaje, y quizás cómo arreglar esta cosa. ¿Estáis listos? Pues démosle. Yo soy Lost, esta es la Lost Works, y ¡empecemos! Hablemos de lo más básico, el bullying que le hizo a Izuku Midoriya. En la ficción podríamos decir que existen dos personajes de tipo bully: los bullies condenables y los bullies redimibles. Los condenables son esos personajes hechos únicamente para que el espectador los odie, para que quieras odiarlos, para que quieras ver cómo mueren de formas horribles. Y por lo general tratan a la víctima de forma horrible, incluso bastante exagerada, para así hacer que la audiencia los odie y disfrute los momentos donde mueren o les parten la madre. Ejemplo de esto, Shinji Matou en Fate Stay Night. No son personajes que buscan o puedan tener una redención, porque precisamente debes odiarlos y disfrutar cuando sufren. Por otro lado, tenemos a los bullies redimibles. Estos son bullies que a medida que avanza la obra se van redimiendo, y por lo general, incluso al inicio, hacen un bullying mucho más suave que en el primer caso, quedándose principalmente en bromas algo pesadas y no en algo grave, como por ejemplo, no sé, ponerle clavo en los zapatos del prota para que cuando este se los ponga empiece a sangrar. Ejemplo de esto, Nagatoro, que aunque en los primeros capítulos acaba haciendo llorar al protagonista, rápidamente va bajando la intensidad de sus bromas, a unas menos pesadas, e incluso en un futuro ayudando al protagonista a ser mejor persona. O incluso defenderlo de otros bullies. ¿Que no queréis a Nagatoro? Ok, pongamos a Flash Thompson, el bully de Peter Parker. Literalmente, Flash empezó como un bullying original, el cliché del bully. Alguien le tiraba globos de agua a Peter, lo metía en la taquilla y etc. Pero en la universidad se volvió amigo de Peter, y en la adultez se acabó convirtiendo en el agente Venom, un antihéroe que se volvió amigo de Spider-Man, para al final morir sacrificándose para salvar a todos los amigos y familiares de Peter, del Red Goblin. Cosa que muestra un gran desarrollo de personaje, e hizo que Flash se volviera uno de los personajes más queridos de Spider-Man, haciéndolo uno de los Venom más queridos y estando a la par con Eddie Brock. Todo esto con simplemente desarrollo de personaje, pasó de un cliché de bully a un amigo y finalmente a un superhéroe. Pero, que me voy por las ramas. A lo que quiero llegar es que ser un bully no quiere decir precisamente que ser un mal personaje. El bullying puede ser más o menos grave, pero si el personaje tiene un buen desarrollo, puede redimirse. Para algo existen los tan llamados arcos de redención, para que los personajes que hicieron cosas malas puedan redimirse y volverse mejores personas, logrando, a veces sí, a veces no, el perdón de las personas a las que hicieron daño, pero siempre cambiando su personalidad a la de una mejor persona. El problema con Bakugo es que... Ay Dios. El bullying que hace Bakugo va desde maltratar física y psicológicamente a Deku, desde la niñez hasta la secundaria, y prácticamente en la Academia UA también. También hizo cosas que le acercan intentos de asesinato, como tirar una super explosión al lado solo porque andaba enojado, tirarle bolas de nieve cubiertas de hielo durante Navidad, romperle múltiples huesos por otra vez solo andar enojado,
múltiples intimidaciones, destrozar objetos que Midoriya aprecia como el traje que hizo su madre, o el cuaderno de apuntes con las habilidades de los superhéroes, o literalmente decirle que se haga la automatación, ya que según él, eso sería lo mejor para Izuku. El bullying que hace Bakugo es exagerado, demasiado, pero en serio, demasiado. Todo, repito, todo esto motivado únicamente porque Bakugo se cayó a un río y Deku quiso ayudarlo para ver si estaba bien. Como digo, es un bullying demasiado exagerado, pero demasiado. Literalmente lo único que quieres como espectador es coger una silla y partirle la madre. En ambos sentidos. Pero Bakugo se disculpó. Sí, Yuri, lo sé, Yuri, pero es que esas disculpas son prácticamente vacías. Son unas disculpas que ocurrieron al final del manga, que sienten como la cosa más vacía posible. Hasta en la propia jerga japonesa, su lenguaje corporal muestra un poquísimo arrepentimiento. Así que es normal que odies a Bakugo solo por ser un bully. Su arco de redención es tan pobre y sus disque disculpas paran al final del manga de forma tan vacía. Vayamos al siguiente punto. Los fans de Bakugo dicen que el loco de las explosiones tiene desarrollo. Y de hecho, sí, Bakugo tiene desarrollo. En teoría, Bakugo tiene desarrollo. El problema es que luego está la comedia. El problema de la comedia de Boku no Hero Academia es que se centra en gags, o sea, chistes recurrentes. No es una comedia situacional. El que tira rayitos se vuelve tonto, Mineta es un pervertido, y All Might vomita sangre tras transformarse. Y esto no está del todo mal hasta que recuerdas que el desarrollo de Bakugo es que tiene que volverse más humilde. Pero es que su gag es ser un gritón que menosprecia a todos. Por lo que Bakugo, como personaje, se queda en una especie de limbo raro. Uno donde o se desarrolla y pierde su gag, volviéndose un personaje en teoría aburrido, según el autor, o conservando su gag, pero perdiendo su evolución. Debido a esto, tenemos momentos donde parece que Bakugo va a evolucionar, escenas donde ves a Bakugo llorando y sufriendo, pareciendo que va a tener un desarrollo real, pero luego vuelve al shine. Y hablando de arcos de personaje, para que haya arcos de personaje, el personaje debe tener una dificultad en su viaje, algo que para su recorrido, pero lo haga mejorar, para que sea mejor persona al superar ese obstáculo. Y Bakugo es que tiene todo demasiado fácil. Tiene todo tan fácil que no puedes empatizar con él al ver lo que se esfuerza. Su poder, literalmente, nació con él. Y tampoco le da dificultades como que la gente piense que puede volverse un villano al tener un poder tan destructivo. Todos lo alaban por su poder. Entrena. Sí, técnicamente. Pero nunca lo vemos esforzarse sobremanera, como por ejemplo con Rock Lee. Sus batallas. En estas, o su oponente está nerfeado, debilitado o Bakugo la hace counter. Aparte, en todas Bakugo gana con bastante facilidad. La gente quizás lo desprecia por su actitud, cosa que motiva a Katsuki a ser alguien mucho más amable. Nope. Todos lo alaban por su actitud. Bakugo puede decirle a All Might, literalmente, la persona más importante del planeta, que se muera, y All Might lo alabará porque es genial por su actitud rebelde. Bakugo podrá ignorar a los civiles que en teoría tiene que salvar, y estos lo alabarán porque le acaban de dar cuenta de que ellos solos podían escapar. Por lo que no necesitaban que un héroe los salvara, y etcétera. Los rivales podrán dividirse en tres categorías. Los que van delante del protagonista. Estos son aquellos rivales como Sasuke o Gary, que son más fuertes o están más avanzados que el prota, y por lo general suelen menospreciarlo, y son un objetivo a superar por el protagonista. Tú, como espectador, lo que quieres es que el protagonista los supere, para que avance y de paso les dé un golpe de humildad al rival. Luego están los que van al lado del protagonista. Es decir, estos por lo general tienen un nivel parejo con el prota. Y por lo general ni son rivales, de hecho son más bien panas, retroalimentándose el uno con el otro, como por ejemplo Goku y Vegeta en Dragon Ball Super.
Es gracias a que uno tiene al otro que ambos pueden evolucionar e ir más allá de sus límites. Y luego están aquellos que van por debajo del protagonista. Estos son rivales que siempre vivirán en la sombra y requieren que el espectador empatice con ellos para que el propio espectador quiera que superen al protagonista, como por ejemplo pasa con Vegeta en Dragon Ball Z. Bakugo luce como si fuera alguien que está por encima del protagonista, teniendo un ego inflado y menospreciando a Deku. Pero es que realmente está por debajo, lo que hace que tú como espectador no quieras que Bakugo supere a Deku. Tú lo que quieres es que Deku coja el Smash y le pega con un Super Smash en los dientes. A quien hemos visto mejorar es a Deku. Hemos visto a Deku entrenar y sufrir, solo para ganarse el One for All. También hemos visto a Deku romperse los huesos y sufrir física y psicológicamente en su camino a superar a All Might y convertirse en el número 1. Por lo que, repito, tú no quieres que Katsuki alcance a Deku. La trama medio intenta hacer parecer de que Bakugo está por encima de Deku en gran parte del manga, pero son patrañas. Mientras Bakugo recién aprende a hacer explosiones más contenidas en el quinto arco del manga, creo, Deku en ese lapso ya aprende a controlar del 5 al 8% de su One for All y desarrolla un estilo completamente nuevo. Bakugo a duras penas pues con un Deku al 8% del One for All. Y en el siguiente arco ya Deku domina el 20%. Y en el siguiente obtiene un arma que le permite atacar a distancia. Y en el siguiente obtiene 7 nuevos Kirks. Y en el siguiente aprende a controlar el 40%. Y en el siguiente aprende a controlar el 80%. Y en el siguiente aprende a controlar los 80 Quirks. Y así hasta que aprende a controlar el 120% de su One for All. Mientras Deku lucha contra supervillanos que lo superan en fuerza y experiencia, cosa que le fuerzan a dar lo mejor de sí mismo hasta el punto de ir más allá de sus límites, Bakugo durante la mitad del manga solo gana contra personas que se contienen para no matarlo, contra personas cuyas habilidades no sirven en ese terreno, o contra personas que son débiles al huir de Bakugo. Y atención, spoiler, cuando recién Bakugo tuvo una batalla en pseudo igualdad de condiciones contra un villano, se lo vapean. Por lo que Bakugo como rival no está por encima de Deku en prácticamente ningún aspecto desde el segundo arco del manga. Vaya, hasta cuando pelean Deku estuvo conteniendo al máximo. Cada vez que cacha mejor en algo, Deku avanza unas 20 veces más rápido. Tampoco están a la par, por lo que una especie de retroalimentación o algo parecido. No vemos a Bakugo aprender algo de Deku, ni tampoco vemos a Deku aprender algo de Bakugo. Y también, como alguien que está por debajo de Deku tampoco sirve, porque con esa actitud de ególatra explosivo y el no verlo entrenar hace que simplemente tú no quieras que Bakugo supera a Deku en nada. Por no querer, es que yo creo que ni siquiera querrías que Bakugo alcance a Deku. Como hemos visto, el bullying que hace a Bakugo es demasiado exagerado, y su arco de redención es tan pobre que hace que sea muy fácil odiar a Bakugo solo por esto. Su desarrollo de personaje es constantemente opacado por su gag del Shire. Igualmente, sus batallas son aburridas porque siempre tiene una ventaja sobre el oponente, lo que hace que no le vas a esforzarse para ir más allá de los límites, como por ejemplo pasa con Deku o Kirishima. Todo el mundo lo alaba por su actitud irritante, lo que hace que no te caiga bien, o mejor dicho, que si te cae mal, te vaya a caer aún peor. Como rival, realmente tampoco sirve, porque es inferior a Deku, pero no te genera suficiente empatía como para que quieras que alcance o supere a Deku. Y no contaré cierto spoiler donde Bakugo arruina uno de los que podrían haber sido uno de los mejores momentos del manga. Pero eso también das a odiarlo. Así que creo que es normal que podamos considerar a Bakugo como el peor personaje del manga. Pero ahora, ¿cómo se arregla esta cosa? Pues digamos que quizás es algo simple, creo. Para empezar, habría que pulir sobre todo lo del bullying. Por ejemplo, podrá reducir mucho el nivel. Es decir, que en lugar de decir, no sé, que se haga la automatación, simplemente se meta un poco con él, pero ya está. Tampoco sea tan fuerte, ¿sabéis? O por ejemplo, que quizás Deku le tuviese mucho más rencor por dicho bullying, haciendo que Bakugo lograse incluso sentir culpa por lo que ha hecho desde el inicio del manga. Con el desarrollo, solo tienes que hacer que se note. Bakugo empieza como un ególatra, que menosprecia a otros porque está en su burbuja de que él es el mejor y bla bla bla. Cuando entra en la UA,
podrás dejar en claro que ya no es tan popular como antes. Esto debido a su actitud y que a sus compañeros tienen quirks útiles, por lo que tienen una autoestima mucho más alta y no van a tolerar las pendejadas que hace Bakugo. Y podríamos mostrar esto, por ejemplo, en el arco del festival, donde cuando hay que hacer equipos, nadie quiere hacer equipo con Bakugo, dejando a este solo y con las sobras, los que no pudieron formar equipo. Por extensión, Bakugo habría perdido el festival, y se quedaría en una esquinita viendo cómo sus compañeros avanzan a la siguiente fase. Cuando está con Genis en las prácticas, en lugar de hacer que estas sean solo escenas de comedias, podrá utilizarla para que Bakugo mejore su actitud, teniendo quizás una actitud más respetuosa tras estar con Genis. O que quizás forjen un lazo mucho más fuerte, tipo, no sé, Genis se interesó por Bakugo porque este recuerda a él cuando era niño, o algo parecido. Ya en esta parte podrás ir dejando de lado el gag del Shine, o al menos dejarlo en un segundo plano. Y así mostrando un Bakugo mucho más sociable que empieza a formar amistades, teniendo un pequeño grupo de amigos y también teniendo un pequeño aumento de poder por haber estado con un profesional. Cosa que explotaría en su batalla contra All Might, donde él acaba haciendo equipo junto a Deku, mostrando que ya no es tan ególatra y que puede formar equipo. Cuando los villanos lo secuestran, podrá hacer que Bakugo, en lugar de ser capturado por ser un imbécil y negarse a recibir ayuda, podría ser capturado, por ejemplo, intentando salvar a Deku, devolviéndole la salvada que este le hizo contra All Might. Y que Bakugo no se sienta solo culpable por el retiro de All Might, sino también por el daño que recibió Genis, mostrando que ambos llegan a forjar un fuerte lazo. Y en la prueba de la licencia, podrá hacer que Bakugo muestre su desarrollo por completo, salvando a las personas y mostrando un contraste con el Bakugo de inicio del manga, el cual se negaba a salvar personas. También sería bueno ver cómo, por ejemplo, Bakugo entrena. Según encontré por aquí, Bakugo entrena poniendo sus manos en agua hirviendo, para que así sus manos suden más y creen explosiones más fuertes. Ver esos entrenamientos dolorosos serían geniales, para hacer que pueda empatizar más con Bakugo, al ver lo que se esfuerza y cómo quiere ser el número 1. No, esperad, algo mejor. Hagamos que al ver el One for All de Deku, él creara una rutina de entrenamientos para forzarse a realizar explosiones de forma seguida, así creando microfracturas en sus brazos, y así estos al curarse serían más resistentes, pudiendo incluso soportar los ataques de Deku con su One for All. Así justificamos que Bakugo le pueda dar pelea a Deku con su One for All al 8, al 10 o al 20%, y también esto serviría para que cuando ambos forman una rivalidad mucho más sana tras su segunda batalla, Bakugo podrá darle estos consejos a Deku, que en lugar de romperse los huesos por completo, cree microfracturas, volviendo así sus huesos mucho más resistentes de forma más rápida, y siendo esto parte para que Deku logre alcanzar el 20% de su One for All en el siguiente arco. Y hablando del arco de Overhaul, podríamos hacer que Bakugo tenga batallas más duras como pasa en las películas. Batallas que lo fuercen a dar el 110% de su nivel, ayudándole a mejorar como héroe y como persona. Y así podemos ganarle más cariño al ver lo que se esfuerza. Como quizás, por ejemplo, luchando contra Overhaul junto a Deku, o que él fuese quien se enfrenta a Gentle Criminal en lugar de Izuku. Pero bueno, estas son cosas que se me ocurren que podrían haber mejorado bastante al personaje de Bakugo Katsuki. Y esto es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Queréis más de este tipo de vídeos, analizando a personajes, viendo sus problemas y cómo arreglarlos? Decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Y de paso, dejadme un like, una suscribida y una compartida. Ya sabéis, esas cosas que os piden los youtubers que son buenos, no como yo. Pero bueno, sin nada más que decir, yo soy Lost, esta es la Lost World, y hasta pronto.